Primera de Corintios capítulo 4. Acostumbro, no sé si lo haga con todos los capítulos, pero acostumbro al finalizar un capítulo dar una enseñanza que resuma, que envuelva toda la enseñanza del capítulo. ¿Y por qué lo hago así? Porque esta también es una labor pedagógica, hermanos. Se trata de enseñar y de que recordemos. Es muy fácil para nosotros olvidar lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Entonces es importante siempre recalcar, insistir, recordar, y por eso lo hago de esta manera. Así que hemos dedicado 3 domingos a hablar del capítulo 4, que habla básicamente del ministerio pastoral o de los ministros de Dios, cuál debe ser su actitud y cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia ellos, y esto en base a que los corintios estaban teniendo una actitud completamente pecaminosa hacia sus pastores, hacia sus ministros, los que les habían predicado la palabra, exaltándolos indebidamente o menospreciándolos. Y por eso Pablo le escribe a esta iglesia este capítulo. Es el último argumento que él da para hablarles acerca de lo necio y de cómo no debían dividirse entre ellos. Ellos tenían muchas razones para dividirse, todas razones pecaminosas, carnales, malvadas, ¿sí? Y Pablo viene desde el capítulo 1 argumentándoles varias cosas para que ellos no se dividan como congregación. Así que, hermanos, yo quiero que hoy tengan la Biblia abierta en el capítulo 4, que no la vayan a cerrar ahí. Vamos a ir versículo por versículo, por eso es importante que usted lo vaya leyendo. Solo quiero que para iniciar leamos el versículo 6. Vamos a leerlo en voz alta, hermanos, el versículo 6, y después estaremos desarrollando todo el capítulo. ¿Listo? Léanlo ahora, hermanos. Los corintios tienen que pensar de sus ministros, de sus pastores y de ellos mismos solo conforme a qué, a la escritura, no más de eso, ¿sí? Y estando desviados de las escrituras, se han envanecido, ¿sí? Y por eso Pablo les recuerda lo importante que es tener la actitud, la conciencia, el concepto adecuado de lo que es el ministerio de aquellos que son pastores. Yo aclaro algo, este pasaje no está hablando solo de los apóstoles. Recuerden que los titulitos que a veces aparecen, especialmente en la Reina Valera, esos no son inspirados, ¿no? Eso los pusieron allí los editores. Apolos no era apóstol, ¿sí? Y Pablo está hablando aquí también de ¿quién? De Apolos. O sea, está hablando en general de los ministros, ¿sí? Le está diciendo, oiga, miren nuestro ejemplo, lo que nosotros hicimos con ustedes, la actitud que nosotros tenemos, el sufrimiento que hemos padecido, y les pido que en base a eso, y era una enseñanza para ellos y para toda la iglesia en general, no tengan una actitud equivocada hacia sus pastores, hacia sus ministros, ¿sí? Yo les decía a ustedes que esta no es una enseñanza solo para pastores, ¿no? Algunos pensarán, bueno, pero si van a hablar del ministerio pastoral, pues eso le debe interesar a los pastores. No, de ninguna manera. Esto le tiene que interesar a toda la iglesia, a todos los creyentes, porque son los creyentes, y todos los creyentes al fin y al cabo vamos a tener que ver, vamos a tener que relacionarnos con pastores durante toda nuestra vida. Aunque a algunos les cuesta horrores porque hay todavía como una semilla de rebeldía en su corazón, ciertamente aunque la autoridad mayor en la iglesia es Cristo y su palabra, es a ellos, a quienes Dios ha encomendado la enseñanza, los pastores, y el velar con disciplina y con consejo y con enseñanza, que esa palabra se viva en medio de la congregación. Y eso implica tener autoridad, ¿sí? De parte de Dios. Obviamente el ser humano resiste la autoridad, y los cristianos a veces no somos la excepción, lo cual es vergonzoso, ¿no? Porque si somos renovados, si nosotros hemos sido renovados en Cristo, deberíamos ver el ministerio pastoral o las autoridades que Dios pueda poner en medio de la iglesia, no como algo que nos desagrade, sino más bien como una bendición. Eso dice la Escritura. La Escritura dice que el ministerio pastoral, de hecho no es el ministerio, lo que dice ahí en Efesios 4 es que los pastores, las personas, con este llamado son un don de Dios para la iglesia. Y esto no pretende exaltar al ministerio pastoral, a los pastores, y decir que son
iluminados o gente que está más encima o está por encima de los demás. No, está diciendo claramente y sentando la base de la cual es el ministerio y de cómo la iglesia debería recibir, asumir, tomar para sí mismos el ministerio pastoral, ¿sí? Ya les he dicho a ustedes que los corintios estratificaban a sus ministros, a sus pastores, haciendo de algunos de ellos favoritos y a otros despreciándolos. Vuelvo y recuerdo, la Biblia dice que los pastores son dones dados por Dios a la iglesia para su cuidado y crecimiento. Y son personas con las cuales vamos a tener que tratar durante toda nuestra vida si es que nosotros somos cristianos y debemos tratar correctamente con ellos. Hay muchos conceptos y actitudes equivocadas hacia el ministerio pastoral en las iglesias evangélicas. Unos exaltan indebidamente a los pastores, como está pasando, les pasó en algunos casos a los corintios, ¿sí? Tiene una confianza desmedida en que estos hombres son unos iluminados que nunca van a fallar y que no van a cometer nunca un error, ¿sí? Y por lo tanto casi que hay que rendirle cierto tributo. Pero también está el otro extremo y para mí ese es el más común. Y se los dice una persona que ya casi tiene 30 años en el evangelio, y es el desprecio, ¿sí? Las personas a veces empiezan muy enamoradas de sus pastores, pero con el tiempo, cuando se empiezan a dar cuenta, lo que se tienen que dar cuenta, de que son seres humanos como ellos, y que también son pecadores que están en proceso de santificación, empiezan a desenamorarse de estos pastores y terminan a veces en muchas ocasiones llegando incluso al odio hacia ellos. Y lo he visto en muchos casos, créanme lo que es así. Entonces esto es muy importante, lo que nos va a decir hoy Pablo y lo que nosotros debemos recordar respecto al ministerio pastoral. La enseñanza de hoy se titula El pastor fiel, humilde y paternal. El pastor fiel, humilde y paternal, que creo que resume lo que Pablo está queriendo expresar acerca de el ministerio de los pastores en este capítulo. Hoy vamos a ver tres cosas, hermanos. Primero, la misión del pastor, la actitud del pastor y el carácter del pastor. La misión del pastor, la actitud del pastor y el carácter del pastor. Y sepamos identificar cada una de estas cosas que nos está describiendo aquí la Escritura, ¿sí? Tengamos entonces el concepto adecuado del ministerio y tratemos a aquellos que sirven a Dios de la manera correcta. Bien, vamos a ver primero que todo cuál es la misión, a qué Dios ha llamado a los pastores, porque sobre eso hay mucha confusión. Versículos 1 al 5, ¿sí? Si quieren léanlo y con eso vamos desarrollando allí la lectura del capítulo, ¿listo? Versículo 1 al 5, ¿qué dice? Amén. Cuando dice así, pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, en ese versículo 1 nos está diciendo básicamente cuál es la labor de los pastores y cuál es la misión que ellos tienen, ¿sí? Primero que todo, ser servidores de Cristo y ser administradores de los misterios de Dios. Estos misterios es la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra que está oculta para tantas personas y que aquellos que enseñan la palabra deben revelársela. No revelársela porque ya ha sido revelada, sino más bien traer luz y dar conocimiento acertado acerca de la interpretación bíblica a las personas. Les decía a ustedes que, y lo dije en la primera enseñanza de esta serie, de este capítulo, que el pastor no es una celebridad, ¿sí? Que deba ser popular o tener la simpatía de todos los hombres, ¿sí? Algunos piensan eso. Si es servidor de Dios, todo el mundo lo va a querer. Vamos a ver que no es así. No fue así en el caso de Pablo, no fue así en el caso del Señor Jesucristo y no será así en el caso de ningún hombre que le sirva verdaderamente a Dios. Así que no es una celebridad. Tampoco les había dicho que tampoco el pastor es un iluminado, que tiene todas las respuestas. Y hay personas que, aunque sabemos y es parte del ministerio pastoral, aconsejar a los creyentes en base a la Escritura y que los miembros de la iglesia deben buscar
cuando tengan dudas o algunos casos específicos en su vida, buscar consejería pastoral, deben hacerlo. La realidad es que la confianza no debe estar puesta en el pastor. El pastor es un hombre que está interpretando la escritura y le está diciendo lo que Dios dice que usted debe hacer en cada caso, ¿no es cierto? Pero es usted el que debe obedecer, y debe obedecer ¿a quién? A Cristo, no al pastor. Entonces el pastor tampoco es un iluminado, o el pastor tampoco es un sirviente, ¿sí? Que debe complacer los caprichos de su iglesia. Un pastor, de acuerdo a lo que vemos en estos primeros versículos, debe ser un administrador fiel de la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia, quien debe velar porque la congregación viva la sana doctrina. Se los vuelvo a repetir. Un pastor debe ser un administrador fiel de la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia, quien debe velar porque la congregación viva la sana doctrina. Eso básicamente es lo que nos está diciendo. ¿Qué implicaciones tiene este llamado a administrar la palabra de Dios a la iglesia? ¿Qué aspectos incluye? ¿Qué aspectos conlleva? Versículos 1 y 2. Así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requieren los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel. Primero que todo, versículo 1 y 2. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el pastor es un hombre llamado ante todo a administrar fielmente la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia? ¿Qué implicaciones tiene? Que el pastor debe ser un servidor de Cristo, y lo acabamos de leer en este versículo. La palabra que usa para servidor, les recuerdo, es huperete, que eran aquellos esclavos que estaban en la posición más baja en un barco, en una galera, ¿sí? Y que todos tenían que remar al mismo tiempo. Pablo no se está exaltando al decir que es un servidor de Cristo. ¿Cuántas personas hoy dicen, yo soy un servidor de Cristo, y se le llena la boca, cuando no va a ver que no son servidores de ningún Cristo, ¿sí? Él está diciendo, sí, yo soy un servidor de Cristo y tengo una responsabilidad con Él. Yo no soy el dueño del barco, el dueño del barco es Él y yo soy su esclavo. Eso es la idea, ¿sí? Soy un juperete y estoy al mismo nivel de los demás consiervos. Entre esclavos no hay superiores, todos son esclavos. Quienes sirven a Cristo, no hay uno superior a otro, todos sirven al mismo Señor, ¿sí? Así que esto implica el hecho de que sea un administrador fiel de la palabra, que debe entender que él es un servidor de Cristo ante todo, ¿sí? Que está al mismo nivel de sus consiervos, y por eso la iglesia no debe exaltar a un pastor sobre otro o a un ministro sobre otro, y que también él sirve a Cristo antes que a los hombres. Esto es muy importante porque algunas personas piensan que la labor del pastor es social. Entonces quiere decir que él está sirviendo a los hombres primariamente para supuestamente servir a Cristo. Es cierto que quien sirve a Cristo sirve a los hombres, pero sirve a Cristo como Él ha mandado que lo haga, no como las personas piensan o creen o demandan que se les sirva, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, siendo un servidor de Cristo, siendo un esclavo del Señor Jesucristo, una persona que no tiene una voluntad propia, digámoslo en ese sentido, sino que debe someter su voluntad a la voluntad de Dios, la iglesia no debería demandar de él otra cosa que no sea obediencia a la Escritura y a la palabra de Dios. Y eso suena lindo, pero a la hora de la práctica muchos hermanos quieren que uno se desvíe de la palabra para beneficiar ciertos caprichos que ellos puedan tener. Recuerde, el pastor es un servidor de Cristo, un juperete del Señor. Versículos 3 y 4, veamos qué más implica. Vamos rápidamente porque es todo un capítulo en unos minutos. ¿Listo? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El pastor debe tener presente que le rinde cuentas a Dios. Sí, él es un servidor de Cristo, y la conciencia que debe tener el pastor, la persona que le sirve a Dios, y la realidad, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, es que ellos rendirán cuentas a Dios. Al final, el único juicio que cuenta, el único juicio justo, el que examina no solamente las apariencias, sino lo que se hace y las motivaciones con las cuales se hace, es el juicio que da solo ¿quién? Dios, Jesucristo. Y Pablo no es que esté despreciando a los corintios, él sabe que son inmaduros y no se puede someter al juicio de ellos. Como un pastor no debe estar sujeto al juicio de los creyentes en su iglesia. ¿En qué sentido? En que si hay un método, si hay una forma
de corregir, de disciplinar los pecados que un pastor pueda cometer. Sabemos que lo hay en las Escrituras. La Escritura también dice que un pastor puede ser, un anciano puede ser disciplinado y debe ser disciplinado por la iglesia cuando sus pecados son impenitentes. Cuando hablamos de pecados impenitentes, nos referimos a pecados sin arrepentimientos, reiterativos, ¿sí? Aclara que esto no debe ser a la ligera, sino que debe ser en base a argumentos sólidos que sean respaldados por testigos, que tengan constancia de que esa acusación no es el producto de un hermano o de un grupo de hermanos que simplemente les ocurrió decir cualquier cosa porque estaban molestos con el pastor. Hermanos, esto queda claro. Por eso el que le sirve a Dios, y espero que de esta congregación Dios levante muchos servidores y personas en el ministerio para servirle a Él, hermano. Y de todas maneras, de una u otra manera, todos estamos sirviéndole al Señor porque todos somos servidores de Cristo. Y por eso debemos tener en cuenta que le debemos rendir cuentas, ¿a quién? A Dios. Con esta conciencia no debe estar condicionado por los juicios propios, ni los juicios de los demás, ni siquiera el juicio propio. Pablo decía, yo sé que no tengo mala conciencia, yo sé que no he hecho lo malo, pero ni siquiera para mí ese juicio es válido, porque al fin y al cabo el que juzga mi corazón es el Señor. Yo incluso puedo pensar que estoy haciendo las cosas bien, pero el Señor puede, a la luz de su palabra, demostrarme que no estoy haciendo las cosas bien. Hermanos, sí, hay críticas hacia los pastores, y siempre las habrá. Pero ¿qué debe hacer la iglesia con ellas? La iglesia debe tomarlas como algo que, a menos que tenga realmente un fundamento sólido, ¿sí?, que sean probadas, no deben ser tenidas en cuenta, es lo que nos dice la palabra. Todos los hombres que han servido a Dios, de una u otra manera, han sido criticados, y en muchas ocasiones han sido criticados injustamente. Si uno viene a vivir para Cristo, o aquel que le quiera servir a Dios, si alguna persona piensa que le va a servir a Dios y lo único que le va a pasar es que la gente lo levante en hombros y lo exalte, esa persona está completamente equivocada o posiblemente está haciendo las cosas mal. No, todos los hombres de Dios de una u otra manera han sido criticados. Han sido amados por los creyentes, pero también a veces han sido criticados y en ocasiones injustamente por los mismos creyentes. Les cité en la primera enseñanza de este capítulo el caso del hermano Jonathan Edwards, uno de los grandes predicadores de la historia. Cuando leí eso me impresionó, ¿no? Uno de los grandes predicadores de la historia, un hombre que todavía sus predicaciones son estudiadas después de 300 años, un hombre que se considera una persona que en ciertos aspectos es modelo de lo que es un pastor o un hijo de Dios, y en su momento fue sacado de su congregación por los mismos miembros a causa de que estaba siendo incómodo al tener que señalar el pecado de algunos de ellos, de algunos de sus hijos incluso, ¿sí? Hermanos, eso no es de extrañar, pero cada quien tiene que velar por cuidar esto. Versículo 5, ¿qué dice? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual le aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo le está diciendo, mire, recuerden que los pastores simplemente son servidores de Cristo, ¿ok? Administradores que deben ser fieles al enseñar la palabra de Dios a los creyentes. Y no deben ser juzgados apresuradamente ni ligeramente, porque llegará el momento en que Cristo mismo juzgará sus motivaciones. Pero aquí ni siquiera está hablando de condenación, él está diciendo cada quien recibirá su alabanza del Señor. Sabemos que habrán, como así mismo hay cristianos más fieles que otros a la palabra, también habrá ministros, o hay ministros que son más fieles a la palabra de Dios que otros, ¿sí? Y sin embargo, Dios no está diciendo, el Señor no está diciendo que va a echar a los infiernos a aquellos que no fueron tan eficaces que otros ministros, sino que recibirán diferentes grados de alabanza de acuerdo a su fidelidad a la enseñanza de la palabra de Dios y el cuidado de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cuál es la misión de un pastor? No es ser una celebridad, no es un gerente como algunos piensan, ¿no es cierto? Yo en mi pasado ministerial, antes de estar en esta congregación, iba a conferencias de pastores que parecía que eran más conferencias para gerentes, ¿sí? Para, no sé, personas que estaban encargados de organizaciones comerciales, ¿sí? Y decían, esto tiene que hacer esto y todo, nos enseñaban alguna vez
escuché algunos de estos genios, entre comillas, diciéndole a un grupo de pastores grande, en una asociación de pastores donde yo iba, que había que enseñarle a los sugieres siempre a reír, a sonreír. No, sonrían, porque eso atrae a la gente y la gente se siente bien. Y hubo otro que nos dijo, un pastor muy reconocido, nos dijo alguna vez, mire, la gente ha tenido problemas toda la semana, ¿sí? Ha tenido tremendas cargas durante la semana. ¿Usted para qué les habla de cosas negativas o les habla del pecado desde el púlpito? Háblele de cosas que los motiven, ¿no? Todo eso es real y fui testigo de eso. No, hermanos, nosotros no debemos esperar eso de aquellos que nos ministran, sino que nos enseñen la palabra de Dios. Tampoco significa que un pastor bueno sea el que más de palo, ¿no? ¿Sí? Porque algunos también tienen, es que hay gustos para todos, ¿no? Hay gente que le fascina que le den palo, ¿sí? Pero no se trata de eso, se trata de exponer claramente las escrituras y a cada quien llegará la enseñanza de la palabra de Dios para su propia santificación. Entonces un pastor es un administrador fiel ¿de qué? De la palabra de Dios, y eso es lo que debemos esperar de aquellos que ministran. Hoy soy yo, en el futuro habrán otros pastores, ¿sí? O de pronto usted algún día va a otra ciudad o se mueve hacia otro sector y tiene que congregarse en otra iglesia. Ya sabe usted qué debe esperar del pastor, ¿no es cierto? No debe esperar que sea un gerente, ni siquiera que sea simpático, ¿sí? Sino debe esperar que sea un fiel administrador de la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, hemos visto aquí la misión del pastor. Veamos en los versículos 6 al 13 cuál debe ser la actitud del pastor. Cuando hablo de la actitud me refiero al ánimo, a la disposición que él debe tener para afrontar el ministerio. Y ese ánimo o esa disposición o esa actitud es una actitud humilde, hermanos. Y eso lo vamos a ver en estos versículos del 6 al 13. ¿Qué pasa con los corintios? Los corintios se habían envanecido. Eso quiere decir, estaban orgullosos de sí mismos, por muchas razones. Ellos se creían muy ilustres, estaban apegados a la sabiduría del mundo que exalta a ciertos hombres y que exalta a aquellos que logran tener más argumentos para imponer sus filosofías sobre otros. Estos estaban bien extraviados, estos hermanos, ¿sí? Pablo les va a mostrar a ellos en esta pequeña porción del 6 al 13, les va a recordar que esos maestros, que eran él, Apolos, ya nos había hablado antes de Pedro, ¿no es cierto? Posiblemente otros ministros que tenían en ese momento allí en la iglesia, otros pastores. Él les va a recordar que ellos no son esos caudillos en los cuales ellos quieren justificar sus divisiones. No, es que Pablo, ese hombre, hoy no está acá, pero tremendo hombre, y fue el que fundó la iglesia. Y otros dicen, no, es que Apolos ese sí sabe hablar. Es que Apolos es medio lentico, ¿no es cierto? Sabe mucha teología, pero él no sabe hablar. Apolos sí habla, él es poderoso en palabras, ¿no es cierto? O Pedro, no, pero Pedro es como más tradicional, él se le ha pegado un poquito más al judaísmo. Hermanos, esa es la actitud que todavía a veces vemos dentro de las iglesias. Y ellos estaban exaltando y les va a decir, no, ustedes que están pensando en nosotros. Nosotros somos muy diferentes a ustedes, corintios. Ustedes se creen gran cosa, creen de hecho que ya están reinando con el Señor. Pero les tengo noticias, no es así. Los que ustedes dicen que son grandes y que deben ser reconocidos y exaltados son personas que están sufriendo por la causa de Cristo. Son personas que les cuesta servir al Señor. Son personas que pueden sentirse casi como la escoria de este mundo por ser fieles al Señor. Así que no se inventen un mito en torno a estos hombres que supuestamente son grandes y por lo tanto ustedes los siguen, porque nosotros no estamos queriendo eso. Él está hablando, Pablo mismo lo querían usar para eso. Sino que somos gentes que han tenido que padecer y sufrir por causa de Cristo. Un pastor debe ser un hombre humilde, que dependa de la gracia de Dios y que debe estar dispuesto a padecer dificultades por servir a Cristo. Es la idea central que está allí. Vuelvo y se lo repito, un pastor debe ser un hombre humilde, que depende de la gracia de Dios y que debe estar dispuesto a padecer dificultades por servir a Cristo. Pero este llamado a la humildad no es solamente para el pastor. Este llamado a la humildad es para toda la congregación, y aquí Pablo se refiere a ellos, ¿sí? Toma su ejemplo, pero se refiere a ellos. Los miembros no deben diferenciarse de sus maestros en cuanto a ¿qué? En cuanto a fidelidad, padecimiento y humildad. Miren, hermanos, nosotros no debemos ni desear ni buscar
que las personas padezcan, que nuestros hermanos padezcan de alguna manera en la iglesia. Nosotros nunca debemos buscar eso, amados hermanos. Pero ciertamente, si en la iglesia hay personas que están gozando de todos los bienes y de todas las dichas, y vemos a otros hermanos padeciendo tremendas necesidades, y nosotros no nos estamos identificando con los demás, incluso con nuestros pastores, algo está mal. Porque toda la iglesia debe estar en la misma lucha, en la misma búsqueda, en la misma disposición para abnegarse y seguir al Señor. Versículo 6, miren lo que dice. Dice Pablo, pero hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Ese fue el versículo que leímos inicialmente. Por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros o con otros. ¿Qué debemos hacer para vivir humildemente, hermanos? Versículo 6 lo acabamos de leer. Debemos pensar de nosotros mismos y de nuestros pastores de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice que el orgullo es tener un más alto concepto de sí mismo. Y eso es absolutamente común. Es algo que está en nosotros. No hay nadie que pueda decir que no tiene algún grado de orgullo en su vida. Es algo que debemos mortificar cada día. Nosotros no podemos darle rienda suelta al orgullo. Vemos personas que, siendo aún creyentes, le dan rienda suelta al orgullo. Porque están pensando más de sí mismas, porque creen que tienen otras dignidades, otras alturas, que han ganado ciertos méritos, que son más fieles que otros, o que tienen mejores cosas de esta vida y por lo tanto tienen cierta superioridad sobre las demás personas en la iglesia. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos y de nuestros pastores solo de acuerdo a la Biblia. ¿Qué somos nosotros? En resumen, somos pecadores perdonados. ¿Sí o no, hermanos? ¿O hay alguno acá que no haya sido pecado? ¿Somos pecadores qué? Perdonados. No somos pecadores glorificados, porque aún no ha llegado el día de nuestra glorificación. Eso es lo que Pablo les va a decir en los versículos siguientes. Aún no reinamos, pero parece que estos hermanos ya están reinando. No, nosotros ya lo superamos. Ya nosotros eso ya estamos por encima de todas esas cosas. Parece que dicen los corintios. Nosotros ya no estamos por encima de esos padecimientos, de esas dificultades. Nosotros ya no estamos en esa lucha por asuntos doctrinales. Nosotros ya sabemos las cosas. Y lo que ellos sabían era nada. Estaban desviados, eran orgullosos, vanidosos. Versículos 7 y 8. Primero entonces debemos pensar, para ser humildes, pensar de nosotros que bíblicamente. Piense usted, discúlpeme antes de que sigamos leyendo, si usted no piensa bíblicamente de sí mismo, usted va a exaltar su orgullo, ¿sí? Y miren que esto es peligroso. A nosotros nos están gritando todos los días por los medios, por la internet, por la radio, por la televisión, cosas de nosotros mismos que no somos. Nadie está diciendo, o no dice la escritura, que nosotros tengamos que tener un desprecio por nuestras propias vidas, pero sí por lo que somos, porque somos pecadores aún. Y ese desprecio no nos debe llevar a la depresión o a angustias que nos arrastren hacia más pecados. No, debe arrastrarnos ¿a quién? A Jesucristo, a exaltar a Cristo. Y Cristo solo puede ser exaltado en la medida en que nosotros nos veamos como lo que somos, pecadores, pero Cristo como aquel santo maravilloso, el Señor que salvó a estos pecadores. Versículos 7 y 8, mire lo que dice. Porque ¿quién te distingue? O sea, ¿qué te hace diferente? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con ¿qué? Con vosotros. ¿Qué está usando Pablo? Sarcasmo, ¿sí? Mire que el sarcasmo también puede ser espiritual a veces, ¿sí? No lo use mucho, por favor, ¿sí? Pero mire que él usa el sarcasmo ¿para qué? Apela a todos los a todas las formas del lenguaje, y lo vemos a lo largo de sus epístolas, para hacer entender a las personas las cosas. Él está usando ¿qué? El sarcasmo, para decirles todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer para vivir en humildad? Ya dijimos que primero que todo pensar en nosotros bíblicamente, no extra bíblicamente. Y también debemos recordar que no tenemos nada de qué jactarnos. No tenemos nada de qué jactarnos. Ni el pastor más ilustre,
ni el miembro más virtuoso tiene mérito propio delante de Dios, porque todo lo que tenemos ha sido regalado. Pablo usa el sarcasmo para hacerles entender lo ridícula que es su autosuficiencia. Ellos se están jactando de cosas que no son, creyendo que las supuestas virtudes que tienen, que al fin y al cabo han sido dones de Dios, cosas que Dios les ha regalado, los llevan a pensar que que están en otro nivel, incluso por encima de sus propios maestros y de la iglesia en general. Hermanos, primero que todo debemos pensar en nosotros bíblicamente. ¿Cómo puede uno pensar bíblicamente? Sumergiéndose en la Escritura. Número 2, debemos recordar que no tenemos nada de qué jactarnos. Todo ha sido regalado. Ahora, algo que usted haya obtenido por sus propios méritos, pero pastor, ¿cómo me va a decir esto si es que esta casa nos costó terrible? Trabajamos. Hermano, usted sabe que Dios es quien le da la gracia para poder trabajar. No, pero es que yo soy un hombre con títulos, preparado, esforzado. ¿Sabe cuánta gente con títulos, preparada y esforzada hay en este país? ¿Cuánta? Le pregunto una cosa, ¿cuánta gente sale cada día de la universidad con título? Bueno, cada mes, pongamos. ¿Cuántos? Eso era hace como 40 años que si usted era bachiller, eso ya era uff. Le hacían fiesta en la casa y todo. Ser bachiller no es nada, ¿no? ¿Cuánta gente hoy sale preparadísima, no es cierto? De hecho, les comento una cosa. Mucha gente llega a tener muchos recursos o a prosperar más, entre comillas, sin haber estudiado, ¿no? Ahora, hay que estudiar. Definitivamente hay que hacerlo. Sí, para que ningún joven aquí me diga, no, pero es que el pastor dijo que para qué estudiar. No, cójase sin vergüenza y póngalo a estudiar, ¿sí? No estamos diciendo que no, ¿sí? Pero estamos diciendo que nuestra esperanza no está en eso. ¿Está en quién? En el Señor. ¿Sí? Esa es la actitud de un creyente. No tenemos nada que jactar. Y en la iglesia menos. Yo estoy aquí sirviéndoles a ustedes como pastor, pero la verdad no creo ser mayor que ustedes. Y de cierta manera me identifico a veces con lo que dice Pablo. Termino siendo uno el sirviente, el servidor de las personas, a veces sufriendo más que ellas mismas. Pero bueno, es parte del ministerio. Es parte del servicio a Dios. Hermanos, versículo 9 al 13. Sigamos avanzando. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Sigue usando el sarcasmo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Mire qué palabras tan fuertes. El desecho de todos. ¿Quiere ser apóstol? Si muchos piensan que ser apóstol es tener carros y cosas. Ahora, apóstoles ya no hay, hermano. Claro, obviamente. Y no lo hay porque es que mire lo que significa, ¿no? Y de cierta manera, no en ese nivel tal vez, no en ese grado, pero todos los hijos de Dios y especialmente aquellos que les sirven padecen esto. Yo les decía a ustedes, y esta es la tercera cosa que nos lleva a la humildad. Ya dijimos que primero, en el segundo punto de nuestra predicación de hoy, hablando de cómo podemos llegar a vivir humildemente, dijimos primero que todo en el versículo 6 que debemos pensar en nosotros mismos y en nuestros pastores de acuerdo a ¿qué? A la Biblia, solo de acuerdo a la Biblia. ¿Qué importa si el mundo te dice que eres un campeón? Para nosotros soy un campeón. ¿Y es quién? Jesucristo. Y el resto somos un poco de ¿qué? De juperetes. Acuérdense esa palabra. Lo máximo que podemos llegar a ser es juperetes de Cristo. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Como decía una vez John MacArthur, el Señor tiene esclavos por amor, pero Él es un buen amo. Él es un amo amoroso. Él es un amo cariñoso. Él es un amo que va a hacer por sus esclavos, que son sus hijos también, las cosas que nadie más haría por ellos. Entonces, hermanos, pensemos bíblicamente. ¿Sabe que pensar bíblicamente también lo lleva a no vivir frustrado? ¿Cuántos cristianos? Pero es que yo viven frustrados, hermano. Estamos sirviéndole a Dios y el día de mañana somos más poquitos. ¿Y qué pasa? Gloria a Dios. Estamos en las manos de ¿quién? Del Señor. La iglesia sigue caminando. Estamos en las manos de ¿quién?
del Señor. No estamos buscando. Mi frustración no es tener una iglesia más grande, porque entre otras cosas no es mía. De hecho, que haya más personas significa más responsabilidad. Y yo no quisiera que la iglesia creciera mucho sin que por lo menos hubiera 1 o 2 pastores más en esta iglesia. Ahora, no quiero impedir ni atar el crecimiento de esta iglesia, ¿sí? Pero quiero decirles algo de corazón. Hermanos amados, no estamos frustrados por eso, estamos en las manos de quien pensamos que bíblicamente. Ni a usted lo hace mejor cristiano el que esté rodeado de más gente. También debemos recordar que no tenemos nada de qué jactarnos. Aquí no hay nada de qué jactarnos. Y segundo, tercero, debemos humillarnos al ver el buen ejemplo de otros creyentes. Pablo les dice, mire, ustedes que dicen que nosotros somos tan ilustres, tan grandes, como para que nos sigan, les estoy diciendo algo, saben que nosotros sufrimos y somos como la escoria del mundo. Eso es lo que ustedes dicen, esos son los que ustedes dicen que van a exaltar por encima de Cristo. Por favor, arrepiéntanse. Estoy diciéndole mis propias palabras. Sí, nosotros no somos esos ilustres que ustedes dicen. Y de hecho es muy sospechoso que ustedes, corintios, sean tan distintos a nosotros. Porque somos o no somos del mismo cuerpo. Y ustedes están elevados en gloria y son amados por el mundo. Y nosotros somos despreciados por el mismo mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En eso, todos en la iglesia debemos ser semejantes en cuanto a qué: fidelidad y padecimiento. Amor y entrega por Jesucristo. Saben que nuestros mejores ejemplos no son los de motivación personal, los de superación personal. ¿Cuáles son los ejemplos que abundan en la internet? Los que tienen más likes. ¿Cuáles son los que llevan a las conferencias las grandes organizaciones y las grandes universidades? Gente que ha logrado superarse a sí misma. Y saben una cosa, yo no desprecio necesariamente esos ejemplos de superación. Me parecen interesantes, tengo que decir. Y me parecen aún más interesantes que algunos de ellos, sin ser creyentes, logran alguna superación en su vida. Digo, la gracia de Dios es maravillosa, aún incluso con los incrédulos. Pero saben que nuestros ejemplos y los que deberíamos seguir nosotros como cristianos no son los de superación personal, sino los de abnegación personal. ¿Por causa de quién? De Cristo. Nuestro ejemplo no es la persona que no era nada y llegó a ser mucho. Y ese mucho resulta que es tener plata y fama. Que al fin y al cabo eso a nosotros ese es nuestro que nos desvela, les pregunto yo a ustedes. No, ni siquiera eso es superación. Mucha de esa gente que llega a tener tanto termina siendo una peor persona. Nuestro ejemplo es Cristo, quien se negó a sí mismo para darnos a nosotros ¿qué? Salvación. ¿Saben una cosa? Desde la óptica de los judíos y de los griegos, Jesucristo solamente era un fracasado. ¿Cómo es que Dios se hace hombre y fuera de eso se deja crucificar por pecadores? Claro, nosotros ya tenemos en el chip la idea de que Jesucristo es nuestro Salvador y lo glorificamos por eso. Pero piense como gente de hace, no sé, 1000, 2000 años atrás, que estaban en una cultura pagana, que les habían dicho que sus dioses eran como una especie de héroes, que todo lo podían y que eran caprichosos y sometían a sus criaturas a sus caprichos y pareceres. Y después les dicen, no, Dios se hizo hombre y se entregó a los mismos pecadores para que lo torturaran y lo mataran de manera cruel. ¿Quién quiere creer en eso? Solo el que el Espíritu Santo le daba fe para creer. Y lo sigue haciendo hoy. Entonces nuestros ejemplos no. Por eso Pablo no les dice, no, sí, venga, es que a nosotros nos ha ido bien, entonces síganos. No, hermanos, nosotros hemos sufrido por Cristo. Así que no nos exalten indebidamente, sino exalten a Cristo. Sometan su pensamiento, y lo está en el mismo pasaje, a la palabra de Dios. Bien, la actitud del pastor, ¿cuál debe ser? Humilde. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Humildad. Hermano, una iglesia donde no procuramos vivir en humildad no va a ser un rebaño, sino un zoológico, donde todo el mundo está peleándose. Y eso no puede ser así. Veamos, para ir finalizando, el carácter del pastor. Hemos visto la misión, que es que administrar fielmente la enseñanza de la palabra de Dios, sirviendo a Cristo y no a los hombres. Número 2, hemos visto la actitud. La actitud debe ser humilde, sufrida. ¿Por causa de quién? De Cristo. Y este es un modelo que la iglesia debe ¿qué? Imitar de parte de aquellos
que le ministran y de aquellos que vemos en la Escritura que nos dieron ese ejemplo de humildad, como el Señor Jesucristo primero que todo, ¿ok? Ahora veamos el carácter del pastor. ¿Cuál debe ser el carácter del pastor? La forma de pensar y actuar de los ministros de Dios. ¿Cuál es la forma de pensar y de actuar de los ministros de Dios? ¿Cuál debe ser? ¿Sí? Vemos en este 14 al 21, y ya lo vamos a leer, que Pablo tiene una relación paternal con los corintios, lo cual lo lleva no solo a amarlos tiernamente, sino a corregirlos severamente por su propio bien. Le pido a todos que no se distraigan, que pongan atención, por favor. ¿Listo? Pablo tiene una relación paternal con los corintios, lo cual lo lleva no solo a amarlos tiernamente, sino a corregirlos severamente por su propio bien. La humildad de Pablo no significa, y lo vamos a ver ahorita, porque viene hablándoles con amor, con cariño, ¿sí? Está hablando de la humildad también. Bueno, les habló con humildad y cariño al principio, ahora lo voy a volver a hacer. La humildad de Pablo no significa que él fuera alcahueta o se dejara manipular por ellos. Porque note que Pablo aquí toma carácter y de hecho los dice que los va a confrontar y que los va a ver cara a cara para ver qué es lo que tanto hablan ellos, algunos de los corintios. Hay muchas personas que aducen que un pastor no es humilde cuando tiene que confrontar a veces de manera fuerte a personas que están en pecado o duras o que son rebeldes o que son orgullosas. Pero eso es parte de la humildad que el pastor debe tener delante de Dios. No significa que se imponga sobre ellos, sino que los está llevando con amor a la corrección. Hay personas que piensan que el pastor tiene que seguir un estereotipo de una pobreza, entre comillas, santa para que él sea humilde, ¿no? Pero eso no es humildad y no es lo que se está refiriendo acá. El pastor no es alguien que solo cumple un oficio. Es un hombre que llega a tener una relación especial con la iglesia que pastorea. Se lo repito otra vez, esta es la idea central que tomé de este texto, de este último pasaje. El pastor no es alguien que solo cumple un oficio. Es un hombre que llega a tener una relación especial con la iglesia que pastorea. ¿Cuál es la relación especial con esa iglesia? Una relación paterna. Él tiene un corazón pastoral. Yo creo que eso es parte de la dotación que Dios da a las personas que ha llamado al ministerio. Un pastor tiene un corazón paternal, pero eso no significa que sea lo que la gente a veces asume de esto del paternalismo. Pero realmente uno sufre por los hermanos a veces lo que ni siquiera ellos sufren por sus cosas. Le duele a uno la iglesia, como a veces a muchos hermanos dentro de la misma congregación no le duele. Y eso es algo que Dios da en el corazón. Por eso entiendo lo que Pablo dice acá. ¿Cuáles son los verdaderos rasgos de ese padre espiritual, de un padre espiritual? Versículos 14 y 15, léanlo ustedes y con eso me dejan tomar un sorbito de agua, pero se me quedó el agua, tranquilos. No, lean ustedes. Versículo 14 al 15. A ver, léanlo ustedes. Gracias. Gracias. Note algo. Sigan leyendo, por favor. Bueno, no, ya se pasaron al 16, discúlpeme. Estamos 14 y 15, ok. Yo sé que quieren terminar rápido, pero tranquilos. Versículos 14 y 15 nos habla de ser un padre ¿qué? Amoroso. Un pastor es un padre amoroso, ¿sí? O debe serlo. Quien asume una responsabilidad. Mira, esto del paternalismo, de la paternidad espiritual, a veces ha sido mal interpretado, ¿sí? Sí, es bíblico que hay padres espirituales, es bíblico. Pero eso no significa que el padre espiritual de uno, digámoslo así, que fue el que le predicó y el que lo discipuló desde el comienzo, ¿sí? Tenga un grado de superioridad sobre uno, no. O que tenga una jerarquía superior a la de uno, digamos. Aquí no hay jerarquías, ¿no? Pero digamos que como que está en un lugar más privilegiado. No. ¿Sí? Que le deben respeto y amor, pues que le demos respeto y amor a todos los creyentes. No, el ser padre espiritual significa que ese hombre que les ha predicado y que les ha discipulado
asume una responsabilidad espiritual con esos hijos espirituales. A eso se refiere la paternidad espiritual. Asumir una responsabilidad con los hijos espirituales. Recuerda que yo les decía a ustedes, hermanos, el domingo pasado, que todo creyente puede ser un padre espiritual. No está hablando solo de pastores necesariamente. Todo aquel que predica y asume la responsabilidad de discipular a un creyente en la verdad, acompañarlo a la iglesia, guiarlo en sus primeros pasos, animarlo a vivir el evangelio, enseñándole correctamente la escritura, ¿sí? Conectándolo con la iglesia y llevándolo a la membresía, ¿sí? Es una persona que ha asumido esa paternidad espiritual, y muchos de nosotros no podemos decir, muchos de ustedes no pueden decir que son padres espirituales de nadie, porque nos hemos descuidado, ¿sí? Y en eso hemos pecado. Un padre amoroso es quien asume una responsabilidad con sus hijos antes que tener una jerarquía sobre ellos. Y Pablo dice que los amonesta, no para avergonzarlos, sino para corregirlos. La amonestación es una palabra de ánimo correctiva, ¿sí? No es como venga, le exalto el ánimo, porque es que si usted le exalta el ánimo a la gente y solo se queda en eso, otra vez se va a volver a desanimar. Sino es una corrección ¿desde dónde? Desde la escritura. Para que el que sea cristiano asuma con seriedad lo que debe hacer y corrija lo que está haciendo. Y dice aquí que aunque ellos tuvieron muchos maestros, solo Pablo los había discipulado y los conocía desde el principio. Así que él no solo les enseñaba, sino que los amaba y quería su bienestar espiritual. Y yo hacía una aplicación pequeña de esto a la iglesia. La Biblia dice que son los pastores que uno tiene de la iglesia a la cual uno pertenece y la comunidad a la cual uno está vinculado como miembro. Son ellos los que velan por el alma de ustedes y son responsables a Dios por el alma de ustedes. ¿Sí me hago entender? Eso lo dice la escritura, no tengo que leérselo. Pedro lo dice, en Hebreos está también incluido eso. Y les decía algo que quiero recordarle a la iglesia muy importante, porque estamos en una era de predicaciones, pero no de pastores. Estamos en una era donde mucha gente incluso se está identificando con la teología reformada, pero no quiere pertenecer a una congregación ni estar bajo la cobertura de unos pastores, como enseña la escritura. Y por favor les voy a decir algo, aunque incluso dentro de nuestra misma iglesia salgan personas con estas ideas, ustedes no hagan caso de eso. Porque ¿cómo puedo yo velar por el alma de alguien que no se sujeta a la congregación, que no es parte de la comunidad o que no recibe corrección? Pongamos atención, hermanos. ¿Cómo vamos a velar? ¿Cómo vamos a ser responsables del alma de una persona que no está involucrada con la iglesia, sino que simplemente es un asistente que viene ocasionalmente a la congregación? La cultura nos ha enseñado que la iglesia es un plan más de domingo. Y eso, si nos queda el tiempo para estar en ella. Ese es un concepto cultural y pecaminoso y pervertido de lo que es la congregación y de lo que es la iglesia. El concepto bíblico es que nosotros pertenecemos a una comunidad de creyentes y estamos involucrados con ellos, sujetos los unos a los otros, para crecer en el evangelio, para morir a nosotros mismos, para agradar a Dios. Y nos reunimos cada semana para rendir culto fielmente a Dios. Pero muchas personas, mire, yo he tenido que decirle a personas, y se los digo de corazón, mire, alguna vez tuve alguien que se molestó conmigo hace años, ya en esta congregación. Una persona que estuvo acá, hizo cosas que no estaban bien, salió de la iglesia, huyó de la congregación, después otra vez me buscó, lo ayudé, lo quise ayudar, después otra vez regresó y siguió haciendo las cosas malas. Y me decía, porque pasa periódicamente, suele suceder que cuando la gente se porta mal termina echándole la culpa ¿a quién? A otros, especialmente los pastores somos los paganines ahí, ¿sí? Y me decía, pero es que, me hacía un reclamo, pero es que usted es mi pastor y yo le decía, amigo, yo no soy su pastor. A mí no me interesa tener un título, ni engrandecerme por decirse, yo soy pastor de las ovejas que Dios me ha encomendado en la congregación a la cual pertenezco. Los que están allí sujetos a esa iglesia. No soy pastor de otras personas. Ni siquiera otras personas de otra iglesia tendrían que decirme pastor. Y esto es muy importante porque Pablo les exhorta y les dice que sigan su ejemplo y que lo imiten a él, porque él ha estado con ellos. Porque Pablo los conoce, porque Pablo pagó el precio de enseñarle la palabra.
Y eso es lo que la iglesia debe hacer con los pastores que tenga. Y vuelvo y les digo, hoy estoy yo, mañana pueden estar otros. Pero si uno está sujeto a eso, debe estar allí. A gente no le gusta estas cosas. Venimos a veces al evangelio bíblico y creemos que ya nosotros podemos hacer lo que nos parezca, pero no es así. La enseñanza que nos nutre, hermanos, es la dada por el Espíritu Santo a través de nuestros pastores, quienes son responsables y nos conocen. No se trata solo de recibir buenas predicaciones. Mire, hay tantas buenas predicaciones y los hermanos comparten tantas cosas buenas en el WhatsApp y en el internet, y saben que me alegro si son cosas buenas. Pero hermano, usted tiene que escuchar ante todo a los pastores que Dios le ha dado en su congregación. Que es que, mire, dentro de la misma sana doctrina, yo aprovecho para decirle esto, dentro de los mismos pastores de sana doctrina hay diferentes variantes en cosas. El hermano John MacArthur, yo sé que muchos de ustedes han escuchado enseñanzas, es un excelente teólogo, un gran hombre de Dios. Y uno escucha al hermano Sugel Michelin, por poner un ejemplo. Y también es otro gran predicador, y sabe que los dos tienen cosas diferentes, incluso teológicas diferentes. Son buenos maestros, pero ellos tienen diferencias. Y así mismo nuestra congregación tenemos una declaración de fe, y allí también estamos sujetos a lo que nosotros hemos aceptado como parte de lo que significa ser miembro de la congregación. Pablo era un padre amoroso, pero también era un padre ejemplar. ¿Por qué no leen el versículo 16 y 17 ya para ir cerrando, hermanos? ¿Qué es lo que Pablo dice? Por favor, ¿qué? Imíteme. Es algo tremendo, pero es algo que debe ser así. Un pastor es un padre ejemplar, es quien procura ser digno de imitar, con una conducta consecuente con su enseñanza. Él envió a Timoteo ¿para qué? Para que le recordara ¿qué? La enseñanza y el modo de proceder ¿de quién? De Pablo. Él podía decir eso. Y los que servimos a Dios debemos procurar imitar a Cristo y que la iglesia pueda imitarnos a nosotros en lo bueno, ¿no? Porque todos tenemos errores. Y la conducta nuestra debe ser consecuente con nuestra enseñanza, ¿sí? Ahora, yo quiero dejarles también esto claro, mire, nosotros no podemos esperar perfección de aquellos que nos ministran, porque también esos hermanos que están en el pastorado están en un proceso de santificación. Hay gente que tiene un gusto tan exquisito, ¿no? Hay catadores, ¿ya han escuchado los catadores? Uno se asombra, ¿no? Toman un poquito de vino. Nosotros de vino no sabemos nada, ¿no es cierto? Aquí en Colombia. Pero toman un poquito de vino y saben la cosecha, el año. Yo creo que hasta como se peinó el que hizo es increíble, uno ve eso. Son muy exquisitos y ellos pueden diferenciar un buen vino de un mal vino. A nosotros nos pueden dar Coca-Cola y no saben lo mismo que Pepsi, ¿no es cierto? No, no. Bueno, tienes razón, sí, sabe diferente. Sabe diferente, pero yo les voy a decir algo, miren. Hay personas que se vuelven tan exquisitas dentro del evangelio, entre comillas. Yo a veces dudo que sean cristianos, que nada les sirve. Nada les sirve. Miren, yo puse aquí una idea en mi estudio, dice, de hecho, cuando no notas ninguna debilidad en tus pastores, es posiblemente porque estás demasiado lejos o no te interesa. Hay personas que dicen, miren a veces entre comillas la desventaja que tenemos los pastores, que nos involucramos con la iglesia, que olemos oveja. La gente va a un gran lugar donde supuestamente es una gran iglesia, donde hay un hombre que entra y sale y lo ven allá predicando muy lindo, pero no saben nada de su vida. Y dicen, oiga, ese es un hombre de Dios. Y usted no sabe nada de él. ¿Y saben qué? A ese hombre tampoco le interesa nada de usted. Pero ese hombre sí es de Dios, porque es que, mire, y yo lo veo en internet y se echa tremendas teologías. Y ese sí sabe, ¿no es cierto? Pero el que huele a oveja, pues resulta que está cerca de usted y entonces usted le empieza a ver los defectos. Y creo que al revés, si usted no está viendo las debilidades en su pastor,
No para criticarlo, sino para ayudarlo, ¿sí? Para orar por él. De pronto también para hacerle un consejo o aconsejarlo respetuosamente. O incluso si es que peca de una manera deliberada, corregirlo bíblicamente también. Hermanos, sí, no vengamos con ideas extrañas. Sí, debemos ser ejemplares, debemos ser dignos de imitar. Pero no motivemos nunca la hipocresía en aquellos que ministran al Señor. Discúlpeme que a veces tome mi propio ejemplo, pero es la manera en que puedo ilustrarlo. Yo no estoy pensando en tener un buen hogar para que la gente me vea. Yo quiero tener un buen hogar para glorificar a Cristo. Pero tener un buen hogar no significa que todo mi hogar sea perfecto. Sin embargo, yo no voy a ser un hipócrita. Y la gente va a poder ver en ocasiones las falencias que pueda tener yo como padre, o como pastor, como esposo, o como padre, o mis hijos, o mi esposa. No quiero ser hipócrita. Quiero decirles, hermanos, estoy en la misma lucha con ustedes. Ahora, no estoy diciendo que cometa un pecado vulgar y grosero y que me descalifique y todo esté bien. No, en ese caso no. Pero debemos saber que todos los que estamos aquí, especialmente cuando vengan hermanos y sean probados al ministerio en esta iglesia, también les pido de antemano, ténganles paciencia. Porque es que formar un pastor no es como formar un médico. Formar un médico cuesta harto, ¿no es cierto? No solo económicamente, sino el tiempo, ¿no? Creo que es la carrera que más dura. Y claro, es que para meterle mano, cuchillo al cuerpo de alguien, tiene que prepararse, hermano, ¿sí? Ahora, preparar un pastor no es asunto de solo ir a un seminario bíblico, lo cual puede ser o no, sino el hecho de que es una persona que tiene que aprender a ser pastor. ¿Dónde? En medio de la iglesia. Nosotros no queremos una persona que se gradúe y venga y nos diga, oiga, saqué el título de pastor, vengan a ver, dígame pastor. Sino queremos una persona que esté acá y la luche, y soporte, y aguante, y los ame, hermanos. Así que eso cuesta. Nunca empujen a alguien a ser hipócrita, a quien esté en el ministerio. Versículos 18 al 21. Rápidamente. Ok, es un padre amoroso, es un padre ejemplar, pero también es un padre que disciplinado. Amarlos no significa pasar por alto sus pecados impenitentes, es decir, sin arrepentimiento. ¿Qué hijo no requiere corrección? Solo el perdido no acepta la corrección, ¿no es cierto? Yo no sé por qué hay personas dentro de la iglesia que creen que les digan que algo está mal en su vida les parece un escándalo, ¿sí? No, hermanos, es que ¿quién no necesita corrección? Todos. ¿Quién se la va a brindar? En los asuntos de su familia, digamos cuando usted es padre, pues ¿quién debe brindar la corrección? Pues el papá a los hijos. Pero en los asuntos espirituales, ¿quién debe brindar esa corrección? Bueno, los padres y esposos deberían, como pastores de su hogar, brindar la corrección espiritual a sus familias, claro que sí, pero también Dios ha delegado a la iglesia en general y obviamente también a los pastores en particular el brindar esa corrección a aquellos hermanos que están en pecado, que se están desviando. Aquí nos dice algo importante, la actitud con que se disciplina depende del ofensor, y él habla de vara, ¿sí? Corrección firme y enérgica. Es a lo que se refiere vara allí, ¿sí? Una corrección firme y enérgica. ¿Y eso es para quién? Para los orgullosos. ¿Sí? ¿Está bien que una iglesia en un momento dado tenga que ser fuerte con un hermano que persiste en pecado, en orgullo? La respuesta es sí. Y no lo dice solamente esta porción en el ejemplo de Pablo, sino lo vemos el mismo Señor Jesucristo diciéndonos, si alguien persiste en pecado, tenlo por gentil y publicano y ya no lo tomes como un hermano dentro de la iglesia. Pero también dice que mansedumbre para los humildes. Si una persona ha sido quebrantada por el pecado y demuestra frutos de arrepentimiento, hay que corregirla ¿con qué? Con mansedumbre, o sea, con amabilidad, ¿sí?
Como niños rebeldes, algunos corintios hacían lo que les parecía y hablaban mal de Pablo porque creían que él no los iba a confrontar, ¿se acuerdan? Decían, no, Pablo no va a venir. Pablo es puro bla, 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 que escriba mucho. Y él les dice, tranquilo, yo voy a ir. Algún comentarista les dije que decía que posiblemente algunos en Corinto estaban diciendo que Pablo había enviado a Timoteo para no ir él personalmente, que puso a otro a dar la cara. ¿Sí? Y por eso Pablo les dice ahí, no, tranquilos, yo me envié a Timoteo, pero ya voy a ir, tranquilos, para ver qué es lo que ustedes están diciendo, porque sí voy a ir a corregirlos. Y llevaré vara para los orgullosos y mansedumbre para los quebrantados, para los que se arrepienten. Háganlo ahora. ¿Qué puedo concluir en una frase? Los pastores son una bendición dada por Dios a la iglesia. Ellos deben ser fieles a Cristo y a su palabra, humildes, sufridos, responsables con su congregación. Los creyentes deben bendecir a sus pastores, no usarlos como excusa para rivalizar, no exaltarlos indebidamente ni criticarlos ligera o apresuradamente. Deben seguir su buen ejemplo y recibir humildemente su corrección. Vuelvo y se lo leo. Los pastores son una bendición dada por Dios a la iglesia. Ellos deben ser fieles a Cristo y a su palabra, humildes, sufridos, responsables con su congregación. Los creyentes deben bendecir a sus pastores, no usarlos como excusa para rivalizar, no exaltarlos indebidamente, ni criticarlos ligera o apresuradamente. Deben seguir su buen ejemplo y recibir humildemente su corrección. Recordemos, hermanos, que Cristo usa pastores para cuidar su iglesia en su tránsito por este mundo. Cristo es glorificado cuando tenemos una sana relación con nuestros pastores, no como lo tenían los corintios, no exaltando indebidamente, teniendo una confianza desmedida, esa confianza que solamente debemos tener en Dios, en nuestros pastores, pero tampoco juzgándolos indebidamente, menospreciándolos. Y lo que debe hacer un miembro o una persona de la iglesia, un creyente verdadero, es estar allí dispuesto a asociarse con sus pastores para crecer en su vida cristiana. Cristo pastorea a sus ovejas a través de pastores terrenales, humanos. ¿Usted está siendo pastoreado? Es la pregunta. Algunos echan la culpa, y lo he escuchado últimamente, que uno que no está siendo pastoreado, no me siento, usa la palabra siento, yo no sé cómo se siente eso, no me siento pastoreado. Pero me pregunto yo, ¿usted se deja pastorear? ¿Es usted oveja? ¿O qué es lo que usted cree que es pastorear? Porque pastorear es enseñar y corregir. Eso es pastorear. Y estar pendiente de que las personas vivan la palabra de Dios. Algunos creen que pastorear es coger la ovejita y sobarle la lanita. Bueno, a veces se puede. Pero no necesariamente es así. Cristo suple a cada creyente de cuidado pastoral. Eso es una realidad. ¿Eres oveja o solo un espectador? ¿Estás involucrado en el rebaño del Señor o solamente asistes a Él? Ajustemos nuestra forma de pensar acerca del ministerio pastoral a la Biblia, amados hermanos. Y dejemos de lado expectativas carnales o que nos fueron mal enseñadas. Yo reconozco que han sido en muchas ocasiones los mismos pastores los que les han enseñado mal y les han dado mal ejemplo a las ovejas, y por eso las personas a veces no tienen claridad respecto a lo que es el ministerio pastoral. Amén.